Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a comenzar ya con este nuevo proyecto que os enseñé la semana pasada. Es la Catrina del libro de la vida. Vamos a comenzar haciéndole su cuerpo, ¿vale? Comenzaremos como siempre por las piernas, haremos también los bracitos y el cuerpo hasta donde nos dé tiempo. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, para los brazos vamos a comenzar con el color hueso haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos y así terminamos con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer los 12 puntos que tenemos, un punto en cada punto. En la vuelta número 4 vamos a hacer 6 disminuciones y terminaremos así la vuelta con un total de 6 puntos bajos. Ahora desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 12 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Ahora, en el final de la vuelta número 12 vamos a cambiar ya al color rojo del vestido. Entonces, el último punto, el punto número 6, lo vamos a cerrar con el color rojo, lo tenemos así medio hecho y vamos ya a cerrarlo con el rojo. Y desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 26 vamos a seguir haciendo un punto en cada punto de los 6 que tenemos, pero ya seguimos con el color rojo. Así que desde la 13 hasta la 26 un punto en cada punto de los 6 que tenemos con el color rojo. Al llegar al final de la vuelta número 26 vamos a hacer una cadena y ya podemos cortar la hebra. No hace falta que dejéis hebra larga porque luego lo vamos a unir tejiendo, ¿vale? No lo vamos a coser. Y tenéis que hacer otro brazo igual. Y cuando lo tengáis le vamos a meter un limpiapipas dentro. Se lo vamos a colocar tomando así la medida del brazo, lo doblamos para que la parte de abajo, la que vaya hacia la mano, se quede así dobladita, ¿vale? Y no queden estos pinchos. Y ahí lo vamos metiendo dentro del brazo para rellenarlo con cuidadito, porque si se dobla luego ya es muy difícil de meter. Ahí está. Y ahí está relleno. Tenéis que hacer el otro bracito igual. Vamos ahora con las piernas, así que de nuevo con el color hueso vamos a comenzar haciendo 5 cadenas. Después de las 5 cadenas nos vamos a regresar haciendo un aumento en la primera cadena. A ver, ahí está un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y en el último punto vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el último punto hacemos un aumento. Y así terminamos la vuelta número 1 con un total de 12 puntos. Ahora desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de esos 12 que tenemos. Al llegar al final de la vuelta número 8 vamos a recorrer puntos, vamos a ir haciendo puntos bajos hasta que lleguemos más o menos a la mitad de esta parte de arriba, ¿vale? Esta parte de arriba va a ser la parte de arriba del pie y esta va a ser la parte de abajo del pie. Entonces, desde donde estamos vamos a ir recorriendo los puntos que os hagan falta a cada uno, ¿vale? En mi caso van a ser 1, 2, 3, así, 3, hasta llegar casi a la mitad. Si hago un punto más sería la mitad, entonces me voy a quedar un puntito antes. Poniéndolo así bien planito, esta sería la mitad, así que ahí me quedo un puntito antes. Haced lo mismo, ¿vale? Recorrer los puntos que os hagan falta hasta que lleguéis pues casi a la mitad de delante. Y una vez que estamos ahí, en la vuelta 9 vamos a tejer por la parte de adentro, por este trocito de aquí.
¿vale? No vamos a seguir haciendo la vuelta normal, vamos a tejer por esta parte de aquí. Entonces, desde donde estamos, no hace falta que hagamos ninguna cadena, porque vamos a saltar este primer punto, entonces ya no hacemos cadena. A partir del siguiente, que es este de aquí, vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora el siguiente punto lo vamos a saltar y en el siguiente hacemos un punto bajo más. Aquí está, saltamos este y en el siguiente un punto bajo más. Y así tenemos en la vuelta 9 un total de 8 puntos. Ahora vamos a tejer por esta parte de aquí, la que acabamos de hacer ahora mismo, por los 8 puntos que tenemos. Así que en la vuelta 10 no hace falta que levantéis cadena porque el primer punto de nuevo lo vamos a saltar. A partir del siguiente vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Después de estos 2 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Después de la disminución hacemos un punto bajo. Ahora el siguiente punto que tenemos lo vamos a saltar y en el último que nos queda hacemos un punto bajo. Y terminamos la vuelta número 10 con un total de 5 puntos. De nuevo vamos a volver a tejer por estos 5 puntos de aquí que acabamos de hacer. Así que giramos, no hace falta que hagamos cadena porque de nuevo el primer punto lo vamos a saltar. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Ahora hacemos una disminución. Y en el último punto que nos queda hacemos un punto bajo más. A ver, ahí. Y así terminamos la vuelta número 11 con un total de 3 puntos. Ahora sí que vamos a hacer una cadena y vamos a girar el tejido. Y vamos a sacar alrededor, por todo lo que tenemos, un total de 12 puntos. Entonces vamos a comenzar haciendo estos 3 que tenemos aquí detrás. Como hemos hecho una cadena, podemos empezar ahí mismo, en ese primer punto. Así que vamos a hacer 1, 2 y 3. Ahora en este lateral de aquí vamos a sacar 3 puntos, por ahí por donde podáis, os vais metiendo y vamos a sacar otros 3. Y así ya tendríamos un total de 6. Por la parte de delante vamos a hacer otros 3 puntos. 1, 2 y 3. Y ya tenemos un total de 9 y nos falta hacer otros 3 en este lateral de aquí y ya tendremos los 12 que nos hacen falta. 1, 2 y 3. Y ahí tenemos alrededor de la vuelta número 12 un total de 12 puntos. Ahora, antes de seguir tejiendo, vamos a cortar ya el alambre que le vamos a meter a la pierna para poder articularla. Vamos a doblar uno de los extremos del alambre así, más o menos, dándole la forma que tiene el pie. Lo tomáis así la medida por la parte de abajo, así, y sacáis la formita. Y una vez que tenemos esta formita, vamos a cortar el alambre pues aproximadamente a unos 30 centímetros de largo. Vamos a poner un poquito de cinta aquí en la base para que se quede más rígido. Y ahora esto, una vez que lo tenemos, lo vamos a meter así en el agujerito aquí dentro del pie, porque si no ya luego es muy difícil de meter. Y ya podemos también rellenar un poquito el pie. Ahora vamos a seguir tejiendo, acabábamos de terminar la vuelta número 12, así que en la vuelta número 13 vamos a comenzar haciendo un punto bajo. Fijaros aquí donde tenéis el punto bajo, ¿vale? Porque os encontraréis que hay una cadena también, la que hemos hecho al inicio para comenzar a tejer. Entonces, como habíamos hecho una cadena, pues tenéis aquí esta cadena, el nudito y el punto. Así que saltar la cadena para que luego no os queden puntos de más. Vamos a ir al primer punto. Hacemos un punto bajo, a continuación vamos a hacer una disminución
La voy a hacer así porque si no se complica un poco. Y ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y así terminaremos en la vuelta número 13 con un total de 11 puntos. Ahora en la vuelta número 14 vamos a hacer un punto en cada punto de los 11 que tenemos. En la vuelta número 15 vamos a comenzar haciendo un punto bajo, a continuación hacemos una disminución y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, que son los que faltan para finalizar la vuelta, y así terminamos con un total de 10 puntos. Ahora desde la vuelta número 16 hasta la vuelta número 30 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos. Acordaros de poner un marcador al inicio de la vuelta, ¿vale? Si no queréis perder el inicio y no liaros con las vueltas, desde la 16 hasta la 30 vamos haciendo un punto en cada punto de los 10 que tenemos. Y acordaros también de ir rellenando la pierna según os haga falta. En la vuelta número 31 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer una disminución y vamos a volver a repetir 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y una disminución. Y así terminamos la vuelta número 31 con un total de 8 puntos. En la vuelta número 32 vamos a hacer los 8 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Ahora en la vuelta número 33 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y a continuación vamos a hacer un aumento. Y vamos a volver a repetir 3 puntos bajos, 1, 2, y 3, y a continuación de nuevo un aumento. Y así terminaremos la vuelta con un total de 10 puntos, igual que teníamos antes. Y así con esta disminución que hemos hecho aquí en las vueltas anteriores, se nos queda la forma de la rodilla así un poquito metidita hacia adentro. En la vuelta número 34 vamos a comenzar haciendo un punto bajo. A continuación vamos a hacer un aumento. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, un punto en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminaremos con un total de 11 puntos. Ahora en las vueltas número 35 y número 36 vamos a hacer un punto en cada punto de los 11 que tenemos. En la vuelta número 37 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y ahora vamos a hacer un aumento. Después del aumento hacemos 8 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminaremos con un total de 12 puntos. Ahora en las vueltas 38 y 39 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 40 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. A continuación vamos a hacer un aumento. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminaremos así con un total de 13 puntos. Ahora en las vueltas 41 y 42 vamos a hacer un punto en cada punto de los 13 que tenemos. En la vuelta número 43 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y a continuación hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminaremos con un total de 14 puntos. Ahora, desde la vuelta número 44 hasta la vuelta número 46, vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Al llegar al final de la vuelta número 46 vamos a hacer una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. No hace falta que dejéis la hebra muy larga. Y ahora tenéis que hacer otra pierna igual,
solo que en la segunda pierna ya no vamos a cortar la hebra. Ahí nos vemos. Aquí estoy ya en el final de la otra pierna. De momento el vídeo lo vamos a dejar por aquí, entonces le voy a hacer una cadena, ¿vale? Y en el siguiente vídeo os digo cómo continuamos. Tenemos que unir las dos piernas, continuaremos con el cuerpo y ya iremos colocando los bracitos, que también los hemos hecho hoy. Entonces hacéis lo mismo que yo, hacéis una cadenita ahí para que no se os deshaga el tejido, y en el siguiente vídeo yo ya me acuerdo que tenemos una cadena y ya seguimos tejiendo, ¿vale? No vais a tener ningún problema de que os perdáis en la unión. Así que bueno, por el momento así vamos con nuestra Catrina. Nos vemos en el siguiente vídeo para seguir con su cuerpo. Espero que os esté gustando. Si es así, os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis y para mí es de gran ayuda, y así YouTube os avisa cada vez que yo esté subiendo un vídeo y no tenéis que estar tan al pendiente. Y nada, si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y ahí me podéis encontrar en Instagram o en Facebook, y así también si tenéis cualquier duda o queréis mostrarme alguno de vuestros trabajos por privado, pues me podéis escribir a través de ahí. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!